Dado el salario base de cotización diaria del trabajador, ahora tengo que calcular las cuotas obrero patronales que resulten de estos ingresos. Primero, paga más el que obtiene más ingresos. Ese es el principio del costo de la seguridad social. Primero, que el trabajador que tenga más ingresos, más prestaciones, obviamente tendrá un mayor salario base de cotización, en contrario a los que tienen menos ingresos. Lo mismo sucede para el patrón. Entre más prestaciones pague, obviamente le cuesta más las cuotas al Seguro Social y por ende también las del Infonavit. Primero, artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático autorizado por el instituto. Es decir, que ya casi no se usa, pero él puede seguir utilizando los formatos impresos o utilizar el SUA, que ese es su formato, su programa informático. Dice artículo 39 y 40 que el patrón debe presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate y realizar el pago respectivo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Aquí coincide algo con la ley del impuesto sobre la renta, con los impuestos locales y el IVA y algunos otros impuestos que causa el trabajador o también el patrón y la empresa. La fecha límite de pago, día 17. Se aceptarán como forma de pago, primero el dinero en efectivo, cheques, certificados o de caja, transferencias electrónicas de fondos, tarjetas de crédito o de débito, notas de crédito que expida el instituto para la devolución de cantidades enteradas sin justificación legal. ¿Qué es esto? El pago de lo indebido. Que yo pagué de más porque calculé más y después lo corregí. O que se me fue un dedazo al momento de enviar mi pago, pagué de más, indebido. Y se supone que tengo derecho a que me devuelvan lo que yo pagué de más. Sin embargo, lo que hace el Seguro Social es para no descapitalizarse, es no devolverte el dinero. Lo que da es un certificado. Y ese certificado es el dinero que tú puedes aplicar en contra de tus pagos a cargo, los posteriores. Ahí es la manera de que compensas estos adeudos a tu favor. No te los devuelven. Generalmente no los devuelven. Lo que pasa aquí es que hacen evitar la erogación. ¿Sale? ¿Qué más tenemos aquí? Por las ausencias de los trabajadores. Artículo 31 de la Ley del Seguro Social. Dice cuando el trabajador haya incurrido en ausencias y consecuentemente no se paguen salarios, pero persiste la relación laboral, hay unos detalles. Si las ausencias son menores a 8 días, se pagará por dichos periodos solo el seguro de enfermedad y maternidad. Todos los ramos sí se pagan cuando sean faltas injustificadas. Otro, por periodos de 8 días consecutivos o mayores, no se paga ninguna cuota. Y dice aquí, cuando las ausencias sean justificadas por incapacidades médicas expedidas por el IMSS, solo se paga el ramo de retiro. O sea, si yo me voy de incapacidad por enfermedad o un accidente de trabajo, solamente pagará la cuota del retiro. Todas las demás no se pagan. ¿Okay? Yo creo que esto es también muy interesante y hay que tenerlo mucho en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos estos detalles para el cálculo. Dos puntos importantes. Primero, ya teniendo el salario base de cotización diaria, porque eso es lo que hago cuando hago la integración, lo voy a multiplicar por el número de días que contiene el periodo que voy a pagar.
¿Por qué es importante señalar esto? Porque cuando yo pague enero voy a tomar 31 días, cuando pague febrero van a ser 28 o 29 si es bisiesto, si yo pago por ejemplo julio son 31 días, si yo pago abril son 30 días, es decir, el monto del salario base de cotización diaria lo multiplico por cada uno de los meses que contenga el periodo. No puedo hacer un estándar de 30.4, no, eso no se hace, tiene que ser el número exacto de los días. Obviamente descuentos si hay ausencias o incapacidades, pero es muy interesante que se tiene que ajustar al número exacto de días del periodo, ya sea del mes o del bimestre en el caso de los que se paguen bimestralmente, como el informe a la mano. Tengo un salario base de cotización diaria de 789 pesos, cifra inventada, es una cifra cualquiera. Y voy a calcular el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre obviamente sabemos que tiene 31 días. Entonces mi salario base de cotización del mes, de todo el mes, es 789.00 por 31 me va a dar 24.459. Ese es de este mes de diciembre mi salario sobre el cual se pagarán las cuotas obrero patronales. Entonces, ¿con cuáles voy a empezar? El ramo de enfermedad y maternidad. En el ramo de enfermedad y maternidad está subdividida en, yo lo llamaría subramos. Este es un ramo y tiene subdivisión, yo lo llamo subramos. Primero, artículo 25 de la ley dice que para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedad y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, o sea, eso es para cubrir a estas personas, no a los que están en activo. Dice, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la aportación se distribuirá como sigue y se va a pagar de tres partes. Uno, el patrón aporta un 1.05% sobre el salario base de cotización. El trabajador paga un 0.375% también sobre el salario base de cotización. El Estado, por su parte, pagará 0.075% sobre el salario base de cotización. ¿Okay? Entonces este es mi primer cálculo. Ya tengo mi salario base de cotización del mes. Son 24.459. Le aplico el porcentaje a cargo del patrón, que es 1.05%, y me va a dar 256.82 pesos. Esa es la cuota patronal, es la que él tiene que pagar. Ahora, la que le tengo que descontar al trabajador vía nómina, a los 24.459 le aplico la tasa de 0.375% y me va a dar 91.72 pesos. Este es la cuota que yo le tengo que descontar, le tengo que retener al trabajador. La parte del Estado no me interesa porque ni siquiera sé si lo paga o no. Y aunque lo supiera, yo no le voy a exigir págalo. Entonces este es el primer artículo 25 de la Ley del Seguro Social. Los gastos médicos para los pensionados y sus beneficiarios. Hay otro que son las prestaciones en especie. Esto está dividido en prestaciones en especie y prestaciones en dinero. El artículo 106 dice que se financiarán por una cuota distribuido de la siguiente manera. Primero, por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 13.9% de un salario mínimo general diario del Distrito Federal. Ojo, aquí ya sabemos que el salario mínimo ya no es aplicable. Lo que nosotros tenemos que aplicar ahora es la UMA. Entonces, del valor de la UMA lo multiplicamos por el número de días que contiene el periodo que voy a pagar y a lo que me dé le aplico la tasa del 13.9%. Aquí hay algo también que mencionar. Textualmente en la ley no van a ver los 13.9%. ¿Por qué? Porque en disposiciones transitorias me aclara que se incrementará o se disminuirá en otros casos. Entonces,
la tasa del texto de la ley varió a lo largo de 10 años y es por eso que ahorita, aunque no esté ahí textualmente, se aplica 13.9%. Y esto es sobre un salario mínimo, pero que les recuerdo, ya no aplica ese salario mínimo, lo que tienen que tomar es el valor de la UMA. Y para hacerlo aquí, tenemos el valor de la UMA, que son 75.49, lo voy a multiplicar por el número de días, que son 31. Vamos a hacer la operación, 75.49 por 31 me da 2.340.19. A eso le aplico ahora sí la tasa de 20.40% y me da 477.4. Eso lo paga el patrón. 20.40% sobre el valor de la UMA elevado al mes. Del trabajador no se pagan cuotas, no se le descuenta, solamente aporta el patrón. ¿Okay? Siguiente fracción de este artículo 106, que no hemos terminado, ahí también hay una cuota a pagar. Y dice, para los que perciban un salario superior a 3 veces el salario mínimo, ahorita sería entonces tomar 3 veces el valor de la UMA. Se cubrirá además de la cuota antes mencionada una patronal del 6% y otra obrera sobre la diferencia entre el salario base de cotización del periodo y 3 veces la UMA. Ojo, aquí también sucede lo que les mencionaba hace rato. Dice textualmente 6% patronal y 2% obrera, pero también estas tasas ya se ajustaron a lo largo de 10 años, hubo una variación año con año y finalmente la tasa patronal es de 1.10% y la tasa obrera del 0.40%. Okay, esto es lo que nos señala las disposiciones transitorias para ajustar este valor. Entonces tenemos ahora, ¿qué quedamos? Que es el salario base de cotización menos 3 veces el valor de la UMA. Vamos a hacer el cálculo. Por eso les digo que me hubiera gustado que lo tuviéramos a la mano. El salario base de cotización que resultó del mes, ya saben que fue 24.459, perdón, sería el del todo el mes, 24.459. A eso le voy a restar 3 veces la UMA elevado al mes, o sea, 75.49 por 3 por 31. Ese sería entonces la parte a descontar. Y si hacemos el cálculo, son 75.49 por 3 por 31. Esto me da una cantidad de 7.020.57. Entonces a 24.459 le resto 7.020.57. Me va a dar una diferencia de 17.438.43. A esa cantidad le aplico ahora sí la tasa patronal de 1.10%. Me estoy yendo despacio por si alguien está haciendo el cálculo. Son 191.82 pesos. Entonces, mi cuota patronal
al salario base de cotización 24.459, le resto 7.020.57, que son 3 veces la UMA elevado al mes, me da una base de 17.438.43 y a ese le aplico la tasa del 1.10% y entonces mi cuota patronal va a ser de 191.82 pesos. La que corresponde al trabajador es el 0.40% sobre la misma base, o sea, al salario base de cotización le resto 3 veces la UMA elevado al mes y a la diferencia le aplico la tasa obrera. En este caso, mi base que hace rato calculé fueron 17.438.43, le aplico la tasa del 0.40% y me da 69.75. Entonces, este sería la cuota a pagar por prestaciones en especie del seguro de enfermedad y maternidad. Ahora sigo con el cálculo de las prestaciones en dinero. Este ya es el artículo 107. Y en el artículo 107, vamos a buscarlo a ver para leerlo. Dice, establece que para financiar las prestaciones en dinero del seguro de enfermedad y maternidad, la cuota será del 1% sobre el salario base de cotización, distribuido de la siguiente forma: el patrón absorbe un 70%, el trabajador un 25% y el Estado un 5%. ¿Ok? Entonces, como quedamos, sobre el salario base de cotización le aplico la tasa del 1%. Y a lo que me dé es a lo que le voy a aplicar la tasa del 70% para calcular la del patrón, el 25% la del trabajador y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, el salario base de cotización, que ya sabemos que es 24.459, lo multiplico por el 1%. Y de lo que me dé, son 2.445, le saco el 70%, me dio 171.21. Ese sería lo que el patrón deberá pagar por este trabajador. Ahora el trabajador, lo mismo, pero él va a pagar el 25%. Entonces, igual los 24.459 por el 1%, por el 25%, me va a dar 61.15. Ese sería el monto de mis cuotas a cubrir por el ramo de enfermedad y maternidad, subramo prestaciones en dinero. Eso no es muy complicado, incluso es muy sencillo. Es el más laborioso, pero en realidad es cuestión de ponerle ejemplos con números y van a ver que esto es sencillísimo. Ya que lo estén haciendo, lo estén trabajando, si no es que ya lo están haciendo, ya se dan cuenta que de verdad es muy simple, muy sencillo, no implica mucho análisis. Siguiente, gastos. No, es invalidez y vida. Ok, artículos 147 y 148 de la ley del seguro social. ¿Qué tengo? El patrón va a pagar el 1.75% sobre el salario base de cotización. El que estoy aquí tomando ficticiamente, un salario de 24.459. Entonces, en esta invalidez y vida, a los 24.459 le aplico la tasa del 1.75% y me va a dar 428.03. Ese sería la cuota patronal del ramo de invalidez y vida. Siguiente, igual la misma base, 24.459, pero ahora le aplico 6.625%. Me va a dar 152.87 pesos. Esa sería la cuota del trabajador. Hasta aquí yo creo que esto es sencillísimo. Yo creo que la parte difícil es analizarle la integración, pero aquí esto realmente no es muy complicado. Guarderías y prestaciones sociales, artículo 211 de la ley del seguro social.
¿qué me dice este 211 de la ley del seguro? De las últimas, guarderías y prestaciones sociales, artículo 211, y se causa de una tasa del 1% sobre el salario base de cotización. Sobre los 24.459, el 1% dan 244.59. En el ramo del retiro, el artículo 168, fracción 1 de la ley del seguro social me dice que se aplicará un 2% sobre el salario base de cotización del periodo. En este caso, los 789 por 31 me dan los que ya habíamos mencionado, 24.459. Sobre esa cantidad le aplicamos el 2% y me va a dar 489.18. Esta es la aportación del patrón al fondo para el retiro de los trabajadores. Eso solamente es participación patronal, no tiene parte obrera, así que esto sería la parte que se pagaría y se integraría al fondo para el retiro. En los ramos de cesantía y en edad avanzada y vejez, los patrones cubrirán un 3.150% y el trabajador un 1.125 sobre el salario base de cotización. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese no tiene mucha complicación. Igual el salario base de cotización 24.459, le aplico la tasa del 3.150% y me da 770.46. No hay cuota. Es el de riesgo de trabajo. Ahí depende de muchas cosas. El principal es que ya tengamos determinada el factor de prima, la prima de riesgo de trabajo, porque es la que nos va a servir durante el año. Entonces, yo aquí tomando una cantidad ficticia, una prima ficticia de 1.08732%, esto se lo aplico a los 24.459 y me va a dar una cuota también patronal de 265.95. Ok, yo creo que esta no implica también ninguna ciencia. Y la última, el Infonavit. El Infonavit, y aquí hay que tomar en cuenta algo. La ley del Infonavit tiene su propio método de fiscalización, ¿no? Su propia capacidad de contribuir, de allegarse de recursos. Pues aquí en este detalle, el Infonavit integra su base fundamentándose en el artículo 27 de la ley del seguro social. O sea, lo que tú pagues de aportaciones van a ser exactamente las mismas, esas bases. Lo que tú integraste al salario base de cotización para seguro social es lo mismo para el Infonavit, aunque son leyes distintas, van de la mano. En este caso, se causa con un 5% sobre el salario base de cotización del trabajador. Igual, tomamos los 24.459 por el 5%, me va a dar 1.222.95, es decir, lo que se le estaría causando al trabajador. Y bueno, eso lo paga el patrón, no hay cuota obrera, solamente es patrón. En el caso del Infonavit solamente la paga el patrón, eso como muchos otros detalles. Ok, entonces aquí, si se dieron cuenta, esto fue facilismo, fácil calcular las cuotas obrero patronales, no tuvimos mayor ciencia. Lo que no sucede en otras ocasiones, cuando no tenemos un sistema y queremos calcular. El problema es que si no te sirve el sistema, se te acaba el mundo. Algunos, la mayoría no. Ya sabemos que con una hoja de Excel podemos armar nuestro papel de trabajo. Yo les sugiero que lo tengan listo por si en algún momento están impedidos por utilizar la plataforma electrónica, buscar la manera de que les justifiquen el uso de los documentos en papeles, los pagos. Hay algo aquí
que quiero recomendarles y voy a ser contradictorio, bueno, conmigo, sino más bien le voy a llevar la contraria a algunos otros colegas, con el respeto que todos se merecen. En mi opinión, no es viable, no procede calcular el salario base de cotización utilizando un factor de integración, porque eso es como que de nuestra cosecha, por costumbre si quieren, pero no existe. Ustedes díganme, ¿en qué parte de la ley del seguro social dice que se debe de calcular un factor de integración para después multiplicarlo por el ingreso del trabajador y ese es tu salario base de cotización? Dígame dónde está. Señálenlo, díganme, en en este artículo, este párrafo, ahí está ese procedimiento. Ok, es incorrecto, no existe. Bueno, no necesariamente incorrecto, más bien no es lo que señala la ley. Hay que tener cuidado con esto. Y esto y muchas otras cosas se hacen por costumbre y es lo que no quisiera que pasara. No quise tocar el seguro social en este programa porque ya tengo un programa grabado del seguro, tiempo extraordinario, perdón, tiempo extraordinario. No vi la integración del tiempo extra porque es un poco extenso y eso preferí dejarlo en un programa que ya está grabado y ya está en el canal de La Velada Fiscal.